a empezar con nuestro repaso. Muy bien. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hacer un repaso, que sea un repaso productivo, o que a ustedes realmente les sirva lo que vamos a hacer a continuación. Y este repaso va a ser en base a las preguntas que se enviaron de evaluación ya para ser publicadas. Entonces, aquí vamos a encontrar la totalidad de las clases que tenemos hasta el día de hoy, o que vimos o que hemos visto. Y permítame, yo busco aquí. Listo. Entonces vamos a ir mirando de los distintos temas. De los distintos temas que vimos a lo largo del semestre, cosas muy puntuales que ustedes deberían saber para pasar la evaluación, ¿cierto? Entonces, en principio, nosotros vimos un sistema corporal, que es uno de los sistemas, o de hecho es el sistema principal es el sistema principal en el funcionamiento del organismo. Y es el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces se llama sistema nervioso porque está constituido por nervios. Y los nervios, ¿cierto? Los nervios son empaquetamientos de neuronas, ¿sí? Entonces, en algún momento, yo no sé si ustedes han visto cuando se corta un cable de la electricidad. Entonces, por ejemplo, mochamos un cable de la electricidad, ¿cierto? Obviamente que esté desconectado. Y ese entonces tiene, por lo general, tiene digamos, dos empaquetamientos de cables. Esos están recubiertos los cables de la electricidad están recubiertos como por un caucho, ¿cierto? Y ese caucho, dentro de cada uno de los cauchos, porque hay una entrada y hay una salida, ¿cierto? De ese cable. Entonces son dos, por eso es que el enchufe tiene dos paticas, una de entrada y otra de salida, ¿sí? De electricidad. Entonces yo no sé si ustedes han visto con detalle que cuando uno mira dentro de ese caucho, hay empaquetamiento de alambres de cobre, ¿cierto? Y el cobre es un metal que conduce la electricidad y es bastante económico en comparación con otros metales que conducen la electricidad. Ese cobre entonces no es una sola fibra, por decirlo así, no es una sola, son varias y están enrolladas. En ese sentido, cada uno de los empaquetamientos corresponde a un nervio, ¿cierto? Cada uno de los empaquetamientos corresponde a un nervio. Y el nervio entonces estaría constituido por cada una de las neuronas, que serían cada uno de los alambres de cobre, ¿verdad? Entonces las neuronas se empaquetan en un nervio. Y los nervios pueden ser larguísimos, ¿cierto? Un nervio puede ser largo, puede alcanzar pues la distancia desde el cerebro hasta por ejemplo, el sacro, ¿cierto? Hasta la columna. Así de larga puede ser una neurona.
que está empaquetada en un nervio. ¿Listo? Entonces la célula principal del sistema nervioso se llama neurona, ¿verdad? Neurona. Y es esa que entonces vemos ahí. Y entonces, así como la electricidad tiene la capacidad o tiene la característica de tener fibras que van en dirección desde el cerebro y hacia el cerebro como una central, asimismo funcionan entonces la electricidad, y por eso se dice que el sistema nervioso es un sistema eléctrico. Es un sistema eléctrico. Funcionamos así. Que no tenemos, por ejemplo, digamos, los mismos voltajes con los que se enciende un bombillo. Tenemos microvoltios, ¿cierto? Funcionando todo el tiempo, pero somos eléctricamente funcionales. ¿Sí? El ser humano es eléctricamente funcional. Quiere decir que esta neurona transmite información o recibe, transporta y transmite información eléctrica, ¿sí? Y para que esta neurona se active, entonces hay algo que se llama el potencial de acción, ¿sí? Que es con tanta electricidad se activa. Si no pasa ese nivel, si no pasa ese límite, ¿cierto? Supongamos que es aquí donde está el título. Ese es el límite y aquí vienen desde aquí abajo de la diapositiva. Vienen impulsos nerviosos, pero no son lo suficientemente fuertes, entonces esta neurona no se activa. Entonces viene la electricidad, pero si no es suficientemente fuerte, no se activa, ¿cierto? Pero si viene un impulso eléctrico y pasa ese umbral, se llama, o pasa ese límite, la neurona se activa y se activa una descarga eléctrica desde eso que se llaman las dendritas hacia el cuerpo de la neurona, ¿cierto? Y de ahí entonces pasa toda la información por este tallo, por decirlo así, parece un árbol, ¿no? Por este que se llama axón, y lleva la información, la transporta a gran velocidad, de hecho es a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Y cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por hora. Entonces, fíjense que somos en la naturaleza un ser superior, ¿cierto? El ser humano es un ser superior. Eso no quiere decir que entonces el resto de animales no tengan neuronas, también las tienen algunos, ¿cierto? Pero nuestro desarrollo es más evolucionado, tenemos una mayor evolución en la naturaleza. ¿Listo? Y entonces resulta que ese impulso eléctrico viaja así, saltando, porque si salta es más rápido, llega el impulso más rápido. ¿Listo? Por ejemplo, en enfermedades como el Parkinson, la información ya no salta, la información que se transmite ya no salta, ¿cierto? ¿Y por qué no salta? Porque estas cositas amarillas que se llaman mielina empiezan a desaparecer, ¿cierto? Entonces ya no va a permitir que el impulso salte, sino que le toca dar todo el recorrido, y se vuelven lentos, se vuelve lenta la transmisión de la información y va a tener la consecuencia de que se da un desequilibrio en el movimiento. Entonces las personas que tienen Parkinson, de pronto un abuelito o una abuelita suya, un conocido, un vecino, ¿verdad? Porque todos, pienso que todos aquí somos muy jóvenes para tener Parkinson. Y no necesariamente el Parkinson se asocia a la vejez, ¿cierto? O bueno, puede que los estudios sí dicen que la enfermedad de Parkinson, que es cuando usted ve a un abuelo con movimientos rítmicos, ¿cierto? Temblorosos, es básicamente o debido a que la persona tiene problemas para quedarse quieto, ¿sí? Bueno, en principio tiene problemas para empezar a moverse. Una persona está de pie y tiene Parkinson y se le dice empieza a caminar y le va a ser muy difícil, se le va a hacer muy difícil, ¿cierto? Para empezar el movimiento de caminar, ¿cierto? Tan sencillo que es ir a la cocina, se le va a hacer muy difícil. Pero una vez lo logra, empieza a caminar, se le hace muy difícil después de eso detenerse. Eso en un grado avanzado de Parkinson, ¿sí?
Una vez empiece el movimiento, la persona puede seguir derecho y se estrella. El abuelito se estrella contra la pared o la abuelita se estrella contra la pared, ¿cierto? Entonces, eso se debe a que la mielina, esos casquitos de mielina desaparecen, ¿sí? Desaparecen. Entonces, los impulsos eléctricos de los movimientos, pues ya no viajan como deberían viajar, pierden su funcionalidad. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, vamos compartiendo aquí, pues, información, si usted quiere de pronto aclarar una duda, ¿cierto? Si usted quiere aclarar una duda, no, profe, es que mire que a mi abuelito le pasa esto, a mi abuelita esto, yo he visto esto, pueden opinar ahí en el chat. ¿Listo? Porque estas clases son para esto, finalmente es para esto. Si por mí fuera, yo les diría activen el micrófono y vamos hablando, ¿cierto? Pero pues la indicación es que no. Pero por mí fuera, yo les diría, claro, activen el micrófono y vamos hablando y van preguntando. Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces, eso, mire, esa es la idea. Muy bien, Juan Manuel. Entonces, preguntan, ¿se puede evitar el Parkinson? Entonces, como les decía, no necesariamente todas las personas adultos mayores desarrollan Parkinson, pero sí está asociado con eso, con esa etapa de la vida que se llama la vejez, ¿cierto? Mayoritariamente las personas que están, digamos que afectadas por el Parkinson son personas adultos mayores. Que si se puede evitar el Parkinson. De pronto, no es que se pueda evitar, sino hay algo que se llama factores, ¿sí? Factores para la salud y para la enfermedad. Los factores que contribuyen a la enfermedad se llaman factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo para usted desarrollar cáncer de pulmón, ¿cuál es? Respondan en el chat. ¿Cuál sería un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón? Muy bien, Andrés. Entonces, Andrés dice fumar. Muy bien, el tabaquismo es un factor de riesgo. Factor de riesgo. Ese es un factor el factor de riesgo se refiere a la enfermedad. ¿Y cuál se refiere a la salud? El que se llama factor de protección o un factor protectivo, ¿cierto? Entonces les pregunto ahí, ¿cuál sería un factor protectivo para tener una buena salud? Estar expuesto al humo. Muy bien, Carlos, Luis Carlos. El humo es con H, pero muy bien. Entonces, estar expuesto al humo. Miren, no solo las personas que desarrollan cáncer de pulmones porque hayan fumado. Hay personas en la actualidad que viven en el campo y que cocinan con leña, ¿cierto? Es decir, con palos. O sea, queman palos, su leña, tienen su fogón allá en el campo, pero ese humo resulta que también es perjudicial, no necesariamente porque fumen, sino porque cocinan con leña. Y la otra es las personas que trabajan en las minas, los mineros. Ellos también entonces tienen problemas en sus vías respiratorias, pues por obvias razones, ¿no? Listo, les pregunto otra vez, mire, si el factor de riesgo para desarrollar una enfermedad, por ejemplo, cáncer de pulmón es fumar, ¿cuál sería un factor de protección? Es decir, ¿qué actitud tendría una persona para tener buena salud? Para que respondan ahí en el chat. ¿Cuál sería un factor de protección para la salud en general? Oh, sí, muy bien, Juan Manuel, el ejercicio. ¿Listo? El ejercicio. Muy bien, Luis Carlos. Entonces, hacer es con H y con C. Por favor, vayan corrigiendo ahí a los que han escrito y les voy mencionando la ortografía. Está muy bien. Jorge Díaz, buena alimentación. Mire, todo eso sirve. Entonces, que si se puede prevenir el Parkinson, pues lo ideal siempre es hacer recomendaciones. Y de hecho usted, o pronto ya sus papás o sus abuelos, si ustedes los han acompañado, les dicen, no, que es que
tiene que tener una buena dieta, que es que debe hacer ejercicio, que es que debe evitar el estrés, ¿cierto? Todo eso contribuye a tener una buena salud. Buenos días, Andy. Todo eso contribuye a tener una buena salud. El ejercicio es fundamental y se dice pues que el ejercicio usted le ayuda a mantener o a prevenir muchas enfermedades, ¿cierto? Hay enfermedades que no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre cura y tratamiento? Pues que la cura erradicaría completamente la enfermedad. Si existiera una vacuna por cada enfermedad, imagínese, la humanidad estaría, quién sabe en dónde, ¿cierto? Estaríamos ya, mejor dicho, súper bien. Pero no, hay unas enfermedades que no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Pues el tratamiento es decir, mire, por ejemplo, tiene artrosis en las rodillas y en las articulaciones, no tiene cura, pero el tratamiento es que usted de ahí ya no se va a empeorar. Listo, no se preocupe. O sea, ya no le va a doler más de ahí. Si usted de a 1 a 10 le preguntan, ¿le duele un 5? El tratamiento propone que a usted ya no le duela más de un 5. Sí le va a doler un poquito, ¿sí? Y si está en un tratamiento, puede llegar a usted al final de sus días, pero nunca más le volvió a doler más que un 5. Es decir, usted siguió su vida y pudo vivir con eso, con su dolor, pero fue ese dolor ahí pequeño. Pero si no está en tratamiento médico, eh, o el que sea, entonces usted puede llegar a empeorar y tener un dolor de 1 a 10, de 7, 8, 9, incluso 10, ¿sí? Entonces, lo que podría llegar a decirse que sí se puede evitar, sí. Entonces sí se pueden evitar enfermedades con eso que están diciendo ahí, hacer ejercicio, la buena alimentación. eh, y eso es lo que se llama la prevención de la salud, ¿sí? Perdón, la prevención de la enfermedad, ¿sí? Prevenir enfermedad. ¿Cómo? De esa manera. La buena alimentación, mire, en Colombia es muy triste la situación porque, por ejemplo, em, los niños, entonces, los niños de bajos recursos, por lo general, siempre están en desnutrición, ¿cierto? Tienen una mala alimentación, están en desnutrición, y desnutrición no quiere decir solo que están flacos, porque incluso, por ejemplo, en el África, los niños que están desnutridos son panzones, tienen una barriga muy grande, ¿cierto? Pero es una inflamación, pues, de las vísceras por falta de alimentación. Entonces, ustedes pueden ver un niño desnutrido del África, pueden buscar por internet, y el niño tiene sus piernas y sus brazos y su cara muy flacos, pero tiene, pero tiene su barriga completamente inflada, porque se le inflaron los intestinos, se le inflaron las vísceras, el estómago, porque no se le da comida, ¿cierto? Porque no tienen comida. Y aquí en Colombia lo que les decía, por ejemplo, de 20 niños que son estudiados, ¿cierto? 18 tienen desnutrición, 18 tienen desnutrición. Y de esos 18, por ejemplo, el bienestar familiar le dice a las personas que digamos que realizan este estudio, ¿cierto? Nutricionistas, les dicen, bueno, de esos 18 vamos a incluir únicamente a dos niños para meter en un programa, eh, para, digamos que tratarles la desnutrición, ¿sí? Y los otros 16 los mordió la vaca, ¿sí? Y es la triste realidad. ¿Y qué pasa después con eso? Ya después se ve que, bueno, los niños pudieron sobrevivir, pero en sus etapas ya de pronto un poco más grandes, tipo 12 10 años, pues ya los niños son obesos, ¿sí? Y ese descontrol en la alimentación, pues va a hacer que desde pequeños los niños empiecen a tener problemas en su salud, por ejemplo, salud arterial, y empiecen a taponársele las arterias, y entonces ya cuando llegan a la edad adulta, sus arterias están completamente taponadas, ¿sí? Y aparte de eso, si el niño desde los 15 años fumó, ¿cierto? O tuvo digamos, como una mala calidad en la salud, pues
llega a los 40, a los 50 y les da entonces los derrames cerebrales, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces sigamos aquí con nuestro repaso. Entonces la neurona, la principal célula del sistema nervioso. Entonces aquí como lo ven en esta imagen es un sistema eléctrico, ¿cierto? Hay interconexiones con muchas neuronas, no es una sola, no son cientos, son miles de neuronas, ¿cierto? Conectadas. Y cada vez, por ejemplo, mire un dato interesante, esta es una neurona, por ejemplo, y las neuronas se activan, ¿cierto? Las neuronas se activan. Por ejemplo, si usted está empezando a aprender a escribir, si supongamos que usted escribe con la derecha y usted está empezando a aprender a escribir con la izquierda, ahí entonces las neuronas que manejan su mano izquierda se empiezan a activar y empiezan a hacer conexiones nuevas, ¿cierto? Y ahorita muchos de ustedes que son jóvenes, ¿cierto? Y que están aprendiendo algo y que siguen estudiando, empiezan a hacer conexiones neuronales, ¿sí? Empiezan a hacer conexiones neuronales con, con otra serie de neuronas, empiezan a hacer caminos nuevos. Por ejemplo, usted no sabe montar bicicleta, pero cuando está aprendiendo empieza a hacer nuevos caminos, ¿cierto? Nuevos caminos. Otro ejemplo, usted está en la casa de su novia la primera vez y lo invitaron a almorzar, ¿cierto? Y entonces usted preciso va y coge los cubiertos, va a partir la carne y bota el arroz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues como usted está pendiente de otras cosas, ¿cierto? De su ambiente ahí en la mesa, de intentar hacer todo bien, usted, ese tipo de movimientos que hace de coger el tenedor, el cuchillo, intentar cortar la carne y botarle el arroz, es porque lo está aprendiendo hasta ahora, porque usted en su caso, usted come hasta acostado, ¿sí o no? Entonces, eso pasa. ¿Y qué pasa? Que usted está haciendo nuevas conexiones neuronales en ese momento ahí en la mesa donde están sus suegros, ¿sí? Ahí está entonces haciendo eso. Se dice que cuando usted, mientras más caminos neuronales genere, es decir, mientras usted practique un deporte, mientras usted aprenda algo nuevo, mientras usted aprenda a leer de corrido, mientras usted aprenda a escribir con las dos manos, mientras usted aprenda a recitar una poesía, mientras usted practique un deporte, como ya les decía, las conexiones cerebrales empiezan, las conexiones neuronales empiezan a aparecer y de hecho su cerebro empieza a crecer, ¿sí? Así como cuando usted hace ejercicio o cuando la gente hace ejercicio y le crecen los músculos, entonces el cerebro también tiene esa capacidad de volverse un poco más grande o más pesado. Entonces, ¿que se puede ejercitar el cerebro? Sí, y no es algo, eh, no es falso que no crezca, claro, el cerebro crece, pero hay que saber cómo ejercitarlo, ¿cierto? Entonces ahí está lo que les decía, la lectura, la escritura, básicamente los procesos académicos, pero también los procesos de movimiento. Aprender a montar en bicicleta, aprender a montar un monociclo, eh, aprender a pasar un tubo como equilibrio, todo eso, ¿listo? Entonces así funciona el cerebro y son sensaciones que llegan y acciones que salen al cerebro. Entonces al cerebro le llega información, el cerebro saca información, ¿cierto? Entonces este es un cerebro y entonces encontramos que el cerebro no solo es una masa ahí, sino que hay otra masita aquí que se llama cerebelo, y cerebelo quiere decir cerebro pequeño. Mire, parece otro cerebro. Todos tenemos este. Y ese se encarga de la coordinación. Yo les decía que cuando, por ejemplo, llega el borrachito a la casa, saca las llaves para entrar a la casa y con la llave intenta darle ahí al cerrojo para ver si, intenta darle ahí a la chapa a ver si puede abrir y no puede y se demora. Entonces es porque el alcohol está afectando en ese momento la coordinación del cerebro, que la función que cumple el cerebro. Entonces por eso el borrachito se demora tanto en abrir la puerta, ¿cierto? Listo. Y aparte de eso, aquí sale un tronco, ¿cierto? Que está constituido por lo que les decía, el bulbo raquídeo, ¿cierto? Y hacia abajo, entonces la médula espinal, ¿cierto? Entonces el cerebro no es el sistema nervioso no solo está ahí en el cráneo, sino todo lo que baja por toda la columna, todo eso es como una extensión del cerebro.
¿sí? Y es esto que ven acá. Entonces está el encéfalo, lo que está dentro de la bóveda craneana, o dentro del cráneo, y baja por toda la columna vertebral. Se llama la médula espinal. Y como es un tejido, se dice, tan sensible, pues por eso es que están las arterias ahí, las vértebras ahí, ¿cierto? Protegiendo, por eso es la columna vertebral. Mire, y por eso es que se está de esa manera. Son unos discos, ¿cierto? Que se articulan o se unen entre sí, son varios, y entre todos protegen a eso tan sensible que es la médula espinal. Y les decía que si una persona tiene un accidente y se lesiona la médula espinal, es posible que si se lesiona, digamos acá donde estoy señalando, donde empieza el verde, entonces de aquí para acá, abajo, puede ser que se corten las funciones que están mediadas por la médula espinal. Entonces la persona puede que deje de sentir o puede que deje de mover, ¿cierto? Sus miembros inferiores, etc. Listo, seguimos. Entonces está la médula espinal. La médula espinal, está aquí el sistema nervioso. Entonces recuerden que hay dos sistemas. Uno que es el sistema nervioso central. ¿Y qué quiere decir central? Lo que está dentro del cráneo y lo que está dentro de la columna vertebral. Y lo que es periférico, como les decía, periférico está al centro de Bogotá, y la periferia, por ejemplo, entonces es Bosa, Suba, Engativá, ¿cierto? Las afueras de Bogotá. Eso es periferia, distinto a central. Y lo periférico, pues son todos los nervios ya que salen de la columna vertebral y del cráneo. Entonces, todo lo que está por fuera del cráneo, de los huesos del cráneo y de los huesos de la columna, se llama sistema nervioso periférico. Y dentro de esos, entonces van hacia los órganos, ¿cierto? Que son autónomos. Autónomos quiere decir que funcionan solos. Porque usted no dice, bueno, voy a digerir primero la papita y después digiero el arrocito y después la carne. No. O usted dice, bueno, usted no puede decir, bueno, voy a hacer que mi corazón lata un poco menos cuando esté corriendo, ¿sí? No funciona así, son autónomos. Usted no puede decir, mis movimientos intestinales en este momento, entonces voy a filtrar más agua de la que necesito filtrar, porque lo quiero, no. Es distinto a decir, voy a mover un brazo así, sí, sí lo puede hacer, ¿listo? Hay algo que es autónomo y hay algo que es no autónomo. ¿Listo? Ya con eso entonces terminamos. Me tomé pues el tiempo de la clase de hoy para hablar del sistema nervioso porque es uno, digamos, de los más fundamentales. Y la próxima clase vemos el resto de diapositivas, ¿cierto? Donde están